Entonces ya. Hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Soy el pastor Percy Riley, juntamente con mi hermano Luis Alfinger. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema cristológico sumamente importante y muy interesante para todos nosotros como cristianos. Es importante porque la subordinación de Jesucristo al Padre ha sido malentendida por muchas sectas y lamentablemente a ese malentendimiento han surgido conceptos equivocados sobre la persona de Jesucristo. Este, pero hoy vamos a estar hablando sobre esto y pues vamos a darle unos minutitos al hermano Luis para que se presente y después vamos a estar ya comenzando de lleno el estudio de esta noche. Hermano Luis. ¿Sí A me oye? todos los que vayan a ver este video, bendiciones a todos aquellos que lo vayan a ver en vivo también por la plataforma. Sí, yo lo escucho bien. ¿Me Sí, escucha bien, hermano, se verdad? oye bien. Se oye bien, sí. ¿Se escucha, mi hermano? Se oye entrecortado. Si no, permíteme, me voy a tener que mover un poquito. Permíteme un minuto nada más. Ya va. Sí, hermano, claro, cómo no, con mucho gusto. Bueno, mientras el hermano regresa, pues estamos hoy transmitiendo sobre la subordinación de Jesús, un tema sumamente importante que vamos a estar desarrollando, mejor dicho, el hermano va a estar desarrollando en esta hora. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todos los que van a estar escuchando este audio y van a estar viendo este video retransmitido después. Reciban un saludo todos los hermanos de Facebook y de todos los grupos en donde se va a estar viendo este video. Gloria al Señor Jesús. Aquí vamos a estar esperando. Hoy pues acabamos de salir del trabajo y estamos transmitiendo desde mi carro. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a esperar que el hermano regrese. Gloria a Dios. Mientras el hermano transmita, yo voy a tener la cámara de mi cámara apagada para aprovechar y permitir que el hermano pueda desarrollarse. Salió. Bueno, esperemos en Dios que regrese. Gloria a Dios. Vamos a ver. Oh, sí, ahí está ya. Vamos a ver. Agregar transmisión. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se escucha bien, sí se ve bien. Ahora sí, mi hermano. Ahora sí, sí. Ay, Dios, Gloria a tuve que Dios. moverme de posición. Bueno, iba a presentarme. Mi nombre es Luis Zambrano Alfinger, desde Venezuela. Un poquito complicado con la internet. El sitio donde me encontraba palpitaba mucho la interferencia. Bueno, en este sitio donde me encuentro, espero que se escuche bien, porque tengo una fiesta cerca. Espero que no se escuche tanto el sonido de la fiesta. Se No, no escucha se bien, escucha. ¿verdad? Sí, se Ok, escucha bien. vamos a Gloria a continuar Dios. para olvidar lo malo. Amén. Sí. Mientras usted transmita, yo voy a tener la cámara apagada para que no, el micrófono para no interrumpir, ya que estoy en la calle. Ah, ok, ¿ya está manejando? No, estoy estacionado. Estoy estacionado Bueno, en una calle, enfrente de una escuela. voy a tratar de no alargarme, voy a tratar de 45 minutos, creo que puede ser el tema. No se preocupe, no se preocupe, el tiempo es suyo. Está bien. Bueno, 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 mi vamos a hermano, hacer, Dios lo bendiga. amén. Vamos a hacer una Sí, introducción. Vamos a hacer primero una introducción un poco para entrar en sí en tema en sí. Lo voy a bosquejear de esta manera. O sea, el esqueleto es el Hijo del Hombre. O sea, ¿qué significa en realidad el Hijo del Hombre? Ya que es la subordinación, el Hijo del Hombre. Y también hablar de Dios Hijo. Dios Hijo, y por último, pero esto más que todo va a ser centrado en lo que nosotros los protestantes, y podríamos llamarlo de esta manera, y que creemos en que la subordinación
es temporal. Aunque hubo un debate hace unos años atrás, creo que 6 años, debate anglosajón, bueno, eso lo voy a tocar por encimita nada más superficialmente, porque es un tema muy profundo. En lo que es el tema, y este es el cuarto tema que tenemos, o sea, digo tenemos en el sentido de la cristología. El primer tema que tuvimos fueron los unicitarios, ¿verdad? El segundo tema, la deidad de Cristo. En el tercer tema, la muerte de Dios por el tema de la deidad y el tema también del nestorianismo. Ya este tema entra más que todo en el tema de la apologética en contra de los arrianos. Cuando yo hablo de arrianos, no nada más estoy hablando de testigos de Jehová. El monarquismo dinámico entra en el tema de los judaizantes, neoebionitas, y también en el tema de lo que hoy en día se está escuchando, de lo que algunos han estudiado como las ciencias bíblicas. Ellos no creen que eso es teología liberal, mayormente eso es teología liberal. Ellos no creen que Jesucristo sea Dios. La gente no entiende que eso es arrianismo. O sea, eso es arrianismo. El tema en sí es la subordinación, porque el arrianismo monarquista dinámico toma la subordinación como su empresa, o sea, como que su argumento más fuerte fue la subordinación del Hijo. Todo aquel que vaya a debatir la deidad de Cristo se va a dar cuenta que el tema lo llevan es a la subordinación del Hijo. O sea, existen más versículos sobre el Hijo y el Padre. No es que esté dando una estadística de que haya pocos versículos de lo que es la deidad de Cristo, no, porque la deidad de Cristo es sumamente más importante que la misma subordinación, sino de que el testigo de Jehová o el judaizante siempre va a hacer este tipo de argumentación como queriendo dar a entender, pero es que el Padre lo envió, pero es que Él es el Hijo del Padre, pero es que Él es el Mesías. Hoy, por ejemplo, un joven, digo joven, pero de repente tiene la edad mía, en el tema de la deidad, me tocó el tema del ungimiento. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver el ungimiento con el tema de la deidad? Absolutamente nada. Pero ellos hacen esa mezcolanza en que supuestamente como el Hijo está subordinado, que ya lo tenemos que explicar, entonces toman que el Hijo simplemente era el ungido. Y por allí se van, eso es tema de neoebionistas. El tema judaizante, en realidad, porque ellos van a negar la deidad de Cristo, dando a entender que el Hijo del Hombre era simplemente un enviado de Yahweh que tenía que cumplir el mandamiento de Yahweh. Sí, es verdad, era un enviado de Yahweh. Sí, es verdad, tenía que cumplir la voluntad de Yahweh, el Padre. Pero ¿por qué? Ya dicho todo esto, ¿verdad? Todo aquel que vaya a debatir este tema o hablar o dialogar este tema tiene que entender que el Hijo está subordinado al Padre de manera antropomórfica. O sea, se supone y entendemos de que no es una familia, aunque algunos han dicho que es una familia, que el Espíritu Santo es la madre, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando hablamos del Hijo, hablamos en dos sentidos. Se tiene que entender el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, estamos hablando de la parte que es la encarnación. Cuando hablamos de la subordinación, estamos hablando de la parte de la encarnación. Téngase en cuenta esto bien. La naturaleza humana es la que representa cuando dice el Hijo del Hombre o el Hijo de Hombre, porque tal vez alguien me va a decir, no es lo mismo. Bueno, en relación a su naturaleza divina es cuando dice el Hijo de Dios. Es importante, porque cuando él presenta el Hijo de Dios no es como lo presentamos hoy en día, que todos somos hijos de Dios. No, se tiene que entender que en el primer siglo no era igual decir el Hijo de Dios a 10 siglos después o a 8 siglos después. Por ejemplo, los musulmanes tienen ese tema con el Hijo de Dios por medio del Corán y todo esto. Y hoy en día decir hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, pero en aquel entonces, en el siglo I, decir hijo de Dios era que te hacías igual a Dios. Eso es respecto a la deidad. Cuando decimos hijo de hombre, que aparece muchas veces en la Biblia, no recuerdo cuántas veces, pero
siempre se determina mayormente por el texto de allá de Daniel capítulo 7. Se aplica el texto de Daniel, el Hijo del Hombre, cuando en una visión él ve al anciano de días y ve a uno que desciende como el Hijo del Hombre. En esta visión, el título es una figura divina. El Hijo de Dios es allí donde se tiene que entender que está hablando de su deidad, en lo que es la subordinación, que es la filiación. Tienen que entender que esto viene de la generación eterna. El monarquismo dinámico no entiende nada de esto. Estos son temas mayormente de conceptos teológicos. El que no entiende estos temas va a decir, bueno, generación eterna, engendramiento, ¿qué es todo esto? Se tiene que entender que la generación eterna es la que da a entender cuando nace el Señor Jesucristo, la subordinación aplicada en la mente de Dios, en el plan divino, en el plan de redención. En inglés se le llama la economía de la Trinidad. Las propiedades, que es decir, también los atributos, las sigue teniendo el Hijo del Hombre. Ahora, los atributos humanos también lo tenía. Que recuerden de la semana pasada que él es el único hombre teantrópico. ¿Por qué está subordinado? Porque él tiene que cumplir la voluntad del Padre. La visión de Daniel es el anciano de días y autoridad al Hijo. El Hijo tiene autoridad, pero el Hijo cumple la voluntad del Padre. Decir que está subordinado no le quita su naturaleza de deidad. Hay que entender que no estoy hablando de un hijo que no es Dios. No estoy hablando de un hijo que es otro Dios. Es difícil y complicado para algunos, porque mucha gente me dice, pero es que yo no le quito la deidad a Cristo. Tiene que entender que Cristo tenía dos naturalezas. Yo pienso, como una persona razonable y de lógica, que todo el enredo viene por no entender la unión hipostática. El Hijo está subordinado en el área de la economía de la Trinidad cuando hablamos de que Él no es un sometimiento de violencia, no, sino que Él tiene al Padre como autoridad. Voy a ir más calmado. En el primer punto que estoy tocando es el Hijo del Hombre. Es la relación a lo que es la humanidad, su naturaleza humana. Cuando hablamos de naturaleza humana, estamos hablando del hombre que era el Mesías, que era el Cristo. No puede confundir esto quitándole la deidad a Cristo. Sí, pero es que él tenía un padre. Eso es hablando en la manera de por qué Cristo tenía un padre. Eso mayormente tiene que ver con la cultura. Recuerden también, creo que decir que él era el Hijo del Hombre viene también del Antiguo Testamento, que tiene que ver con Eliseo, pero eso es otro tema, ¿no? También se podría hablar de lo que es la teofanía, el ángel de Yahweh, el Malak de Yahweh, ¿no? Cuando hablamos de teofanía, estamos hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero que un unicitario una vez no me entendió cuando lo dije. Tiene que ver con conceptos, no tiene que ver con que Jesucristo sea un ángel, no tiene que ver con eso, sino que el Malak en hebreo y ángelo en griego significa enviado, no precisamente que es un Jesucristo con alitas y que es un ángel, como dicen los testigos de Jehová y también dicen los adventistas, que tienen esa confusión. Estamos hablando del enviado de Yahweh, que cumplía su labor. La autoridad que tiene el Padre es porque el Hijo en el plan de redención es el que tiene que morir en la cruz. Cumplir la voluntad del Padre, y el único que tiene también
dos voluntades, es el Hijo. No es que la Trinidad sean tres voluntades, no son tres mentes, como dicen los unicitarios, no. Eso sería otra palabra que triteísta sería eso. Sino que el Hijo, cuando allá en aquella ocasión que iba a pasar la copa, hágase tu voluntad, Padre. La voluntad del Hijo era cumplir la voluntad del Padre. En este tema tenemos que entender siempre que Él tenía que ser el ejemplo. ¿El ejemplo a qué? A nosotros. El Hijo del Hombre, entonces aplica a la visión de Daniel capítulo 7. Se le da juicio al Hijo del Hombre. Se le da también que Él sea el juez, el abogado. ¿Cómo es eso? Juez y abogado. Pues así lo presenta la Biblia. No es que haya dos abogados, no es que haya en aquel día del juicio el padre sentado y el hijo sentado allá. No, cuando estamos hablando de un solo abogado, es en la naturaleza divina, es en lo que representa. También tiene que ver con las figuras retóricas, o sea, lo que representa la derecha, lo que representa un trono, etcétera. Permítame un momento, ya, disculpen, hermano, que tengo aquí a la cachorra con un palo haciéndome sonido. Ya sí, le lancé el palo para allá. Aquí estamos. Ay, me lo trajo para acá. Ella es tremenda, lo que pasa es que, bueno, está muy cachorra, es una pitbull, pero está muy cachorra. ¿Quiere jugar? Sí, pero se va a aprovechar a jugar cuando yo estoy grabando. Continúa, hermano, continúa. Gracias, hermano. Fíjense que cuando hablamos entonces del Hijo del Hombre, se tiene que tener en cuenta cómo lo presenta la Biblia en los evangelios. Los evangelios hablan precisamente del Hijo del Hombre cuando habla de la encarnación. Hay una escena o dos escenas, creo que sí, cuando los fariseos iban a apedrear a Jesucristo porque le dicen, te haces igual a Dios, cuando él dice en un contexto que el Hijo del Hombre ha de venir con los ángeles y habla también como si él fuera Dios. Entonces los fariseos, en ese momento estaban las dos naturalezas representadas en el contexto. El Hijo del Hombre ha de venir con los ángeles del cielo, el Hijo de Dios. Y los fariseos lo iban a apedrear, creo que es Mateo 26, por allí. Entonces ellos lo iban a apedrear y dice la Biblia, ¿por qué me apedreas? Por bueno no es, sino que te haces igual a Dios. Siendo un hombre, ¿ves? Siendo un hombre. Vuelvo y lo repito. Cuando hablamos de la subordinación, estamos hablando del Hijo. No es que él no valga menos que el Padre, no es eso. No es que el Padre sea mayor, en un sentido de coexistencia, no. Cuando digo coexistencia, es que existen los dos en la eternidad. No es que uno fue primero y después fue el otro, no. Cuando nosotros hablamos de engendrar, nosotros no estamos hablando de una mujer que está tomando y engendrando, o desde el término sexual, por así decirlo, no. Nosotros no estamos hablando en esa circunstancia, nosotros estamos hablando del carácter del Padre y del Hijo. En lo que es el área de la encarnación, tenemos la palabra entrando en lo que es Dios Hijo. Monógenes Theos. Eso es Juan capítulo 1. Único en su clase. Hay algunas versiones, la Reina Valera no lo hace, que colocan el unigénito Dios. Cuando hablamos en griego del monógenes Theos, estamos hablando que él es el único en su clase. Dios Hijo. Alguien dice, eso no existe en la Biblia. Dios Hijo no existe. Eso no está en la Biblia, dirá alguien. ¿Dónde está ese versículo? Bueno, estas son las tipos de personas que no entienden que el concepto de la Trinidad sí aparece, no como una palabra, sino en el desarrollo progresivo de la Biblia. Al igual que Dios Hijo
no es que estemos hablando de que hay un hijo, Dios hijo, y que, perdón, de que hay un Dios hijo y que hay otro Dios padre, no. Sigue siendo la misma naturaleza de Yahweh. Sigue siendo la misma esencia de Yahweh, que es el Padre. Tal vez mucha gente no entiende esto y cree que el engendramiento es que, también he escuchado este tema en los judaizantes. Ellos presentan supuestamente que es una emanación. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el mercurio. ¿Sabe que cuando usted agarra mercurio y le hace así, se separa en goticas y él se vuelve a unir? Cuando ellos hablan de emanación, el judaizante dice, es que la cultura judía creía. Nosotros somos cristianos. Nosotros no somos judíos ortodoxos. Nosotros creemos lo que cree la ortodoxia cristiana. Cuando hablamos de eso, de una emanación, eso me suena a mí como de que se botó al hijo del padre, como que si fuera que salió como un Gasparín, una vez lo dije, ¿no? O sea, un fantasmita que salió del padre, no. Estamos hablando de la misma esencia, de la misma naturaleza, que está subordinada, no porque el padre sea antes. La generación eterna nos representa de que primero salió el padre y salió la emanación del hijo, dicen los judaizantes. No. Está subordinado es por la voluntad de Filipenses capítulo 2, cuando habla de que se tuvo que humillar para ser hombre. Tenían el plan de redención, Efesios capítulo 1, bajo la elección, que morir el Hijo del Hombre en la cruz, siendo Dios. Lo expliqué la semana pasada. Fíjense que yo pensaba que este tema era más liviano, que el otro tema era más profundo, y me di cuenta que este tema es como más profundo. Por eso es que los testigos de Jehová mayormente toman este tema para ellos y es su protección en contra de la deidad de Cristo. O sea, ellos dicen, Cristo no es Dios, o Cristo es otro Dios. ¿Por qué? Porque está subordinado. Pero es que la subordinación no es representación de que se le quita la naturaleza o esencia divina a Jesucristo, que es el Mesías. Voy a tratarlo de ir más despacio. El monógenes Theos, que es el unigénito, es el único en su clase, es porque Juan en el capítulo 1 está presentando al Logos encarnado. Cuando él presenta al Logos encarnado, él lo presenta con el Padre, siendo la otra persona. Cuando él lo presenta, él presenta en Juan capítulo 1, en sus dos cláusulas, presenta primero en la eternidad, en el principio, lo presenta en un principio que es atemporal, y también no es que el Hijo comience en el principio, no. El Hijo, que es Dios, estaba allí, por ejemplo, Juan 1:1. Digo ejemplo para que se entienda bien. En el principio era Dios. Y entonces, cuando presentamos Juan 1:1, ya estaba el Hijo allí. Ya estaba con el Padre. Ya estaba. Entonces, no era que el Hijo comenzó, como dicen los testigos de Jehová, siendo una creación y siendo de que Él fue creado en un tiempo que nadie conoce y que nadie sabe. Eso es falso. Porque Juan 1:1 lo presenta como ya Él estando ahí. Ya estaba. Ya estaba. Y en la tercera cláusula es que dice, era Dios. Entonces, cuando hablamos de los términos, tenemos que entender que Juan presenta al Logos encarnado, siendo el Hijo de Dios subordinado, porque en el plan de redención tenía que morir, era el Hijo, no el Padre. Eso sería patripacianismo. Por cierto, hermano, voy a hacerles un poquito de publicidad. Voy a tener unos debates siguientes sobre estos temas. Me ha traído debates también y me encanta porque uno va como reforzando su doctrina. Qué bueno, hermano. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, me escucharon
Sí, me escucharon hablar de la muerte de Dios, y entonces un universitario dice que no, que murió fue el padre. Ay, Y señor. entonces, bueno, vamos a debatirlo, pues. Un pastor de Colombia, y bueno, vamos a debatirlo, pero como tiene que ser, sin grosería y todo bien hecho. Y lo otro, lo de la deidad. El monarquista dinámico siempre dice, son los mismos textos que ya uno conoce. Y sobre todo la subordinación. El monarquista dinámico no es Dios porque él está subordinado al Padre. No, ¿cómo es posible que él tenga otro Dios? Dicen ellos. Sí, él le llama al Padre su Dios porque él estaba en el cuerpo. Tenía su Dios. Lo otro que también se tiene que entender es un decreto. Salmo 2.7 habla del decreto. Procede en la eternidad ese decreto. Es un decreto que siempre existió. El engendramiento, vuelvo y lo repito, no es un comienzo, porque la gente siempre va a decir, ay, lo engendró, quiere decir que él comenzó en algún tiempo. No. La cláusula que se da a entender en Juan 1, en el versículo 1 sobre el arqueo, que es principio, es que ya él estaba. Ya el Logos estaba. Y no era precisamente una palabra que sale de la boca de Dios, no, porque lo presenta como siendo una persona. Estaba con Dios en la cláusula 2. El prostonteón. Sí, exactamente. No hay problema con eso. Cuando él dice eso, ya es hablando en los términos de subordinación al Padre. Todo poder me es dado. Pero ¿qué poder? ¿Qué poder? Porque él tenía los atributos divinos. Él nunca los perdió. ¿Qué le dice él a este, al que lo manda a la cruz, este tipo romano? El poder que tiene se te ha entregado de mi Padre. Pero si yo quiero mando muchas legiones. A Pilatos, que se lo dice. Él tenía los mismos poderes del atributo. Hay que estudiar en Filipenses capítulo 2 exactamente por qué pasó eso. Amén. Sí, exactamente. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Eso mayormente sucede, ese texto es por cuestiones de cultura. Cuando el bautismo, ¿verdad? Cuando el bautismo de él, que el padre habló y lo presenta, culturalmente lo tenía que presentar. Él tenía que cumplir la ley. O sea, él tenía que cumplir la ley. Al cumplirla, él dice en la cruz del Calvario, consumado es. Todo lo que tenía que ver con la ley judía. Claro, la gente dice, no cumplió los 613 mandamientos. Sí, pero es que él cumplió de acuerdo a siendo el hombre, porque él no era mujer. Eso es mayormente teología de los adventistas y de los que tratan de meter tanto la ley como los judaizantes. La teofanía es donde presenta a Cristo allá en el antiguo pacto. Lo presenta como el Malak de Yahweh, pero no precisamente un ángel, sino como el enviado. Eso sería otro tema y es un tema muy importante. Hoy en día, cuando se dice hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero él no. Él porque es único en su clase. Es lo que dice el texto de Juan 14 y Juan 18. 1.14, perdón, y 1.18. Se tiene que tener en cuenta bajo cultura, también judía. En este punto sí tenemos que meter la metodología de la cultura. ¿Por qué? Porque los fariseos los querían apedrear. Él se presenta como hombre y ellos lo querían apedrear porque se hacía similar a Dios. Tiene que ver la deidad y tiene que ver también la subordinación. Él le dice a María en las bodas de Canaán, todavía no es mi tiempo, pero tenía que llegar su tiempo. Cuando se presenta Judas y le da el beso, ya lo sabía, ¿verdad? Y exactamente él le dice en lo que cuando venía la cena del Señor, que por cierto Judas no la tomó, Judas se fue, Judas no entró en el pacto, Judas se fue, anda a hacer lo que tienes que hacer, a entregar las piezas que tenías que entregar, las 30 piezas de plata, ¿no?
Y él le dice esto porque él tenía omnisciencia, conocía los corazones. En lo que es la subordinación, en Filipenses se entiende que él, eso es lo que hablábamos la semana pasada o la semana antepasada, que es la keinoxis. O sea, el vaciamiento no es literal en el sentido de que se vació, como que si fuera un vaso con agua. El vaciamiento, la keinoxis, él lo hace de manera metafórica porque él tenía que cumplir la voluntad del Padre. Siempre él cumplo la voluntad de mi Padre, le oro a mi Padre. Él se presenta de esta manera. Cuando hablamos de subordinación, entramos entonces en el área de la cristología, en donde tenemos al Padre y al Hijo de manera antropomórfica. ¿Proceden los dos de que alguien vale más que el otro? No. Proceden los dos. Voy a poner un ejemplo. Ese ejemplo yo lo coloqué en el primer video. Dos ejemplos. En el ejemplo del presidente de la República. El presidente de la República tiene más potestad que yo, porque él es presidente de la República, sea del país que sea. ¿Eso lo hace ser más hombre que yo? Él no tiene 11 dedos. Él tiene los mismos 10 dedos que yo. Él no tiene otro ojo aquí en la frente. Tiene 2 ojos igual que yo. Lo que tiene es autoridad gubernamental que se le ha dado. Lo mismo sucede entre el Padre y el Hijo. En la academia militar, un sargento no manda más que un oficial, que es un teniente o un capitán, sea cual sean los rangos, siempre va a haber alguien que mande más. Coronel, general. Entonces, eso no lo hace que sea alguien que, digamos, más hombre que el otro, no. No tiene 3 piernas ni tiene 3 brazos. Sigue siendo la misma naturaleza. Ahí es donde entra la relación entre el Padre y el Hijo. Sigue siendo la misma naturaleza. Esto tiene que ver en la relación mutua en la eternidad. Y hay palabras en griego que lo dan a entender. En el mismo Juan 1. No solamente Juan 1:1, sino también Juan 1:14, Juan 1:18 y más adelante. Lo da a entender una relación íntima con el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. No es que yo y el Padre somos el mismo Padre, no. O yo soy un Dios y el otro es otro Dios, no. Somos uno. En relación a la iglesia también, en Juan capítulo 17, cuando habla que toda la iglesia es una. Pero esto es de manera que él dice su deidad. Cuando él se presenta a Felipe, hablando también de la deidad, él no dice, Felipe, yo soy el Padre, no. Esto es de acuerdo a los unicitarios. Él presenta su deidad y da a entender más adelante, todo lo que pidas en mi nombre, a mi Padre. Está hablando de la subordinación. Todo lo que pidas en mi nombre, porque yo soy el que va a morir en la cruz, Jesucristo, ¿a quién? A mi Padre os dará. Sabemos que ahorita alguien de repente más adelante me va a decir, ¿dónde está el Espíritu Santo allí? El Espíritu Santo entra en la dispensación de la iglesia. Y entra en Juan 17 también. Cuando entra como consolador, el paracleto en griego. Entonces, cuando entra el Espíritu Santo, ya eso sería la Trinidad completa. Es otro tema. Ahorita estamos hablando de la subordinación del Hijo. En la subordinación se tiene que tener en cuenta todo este tipo de temas. Cuando él habla del sábado, por cierto, que tanto los adventistas hablan de esto, ¿sabe que él dice en Marcos 2 de una manera categórica, porque él reprende a los fariseos que estaban guardando mal el sábado? Él les dice, ¿sabéis que el Hijo del Hombre tiene esta potestad? Es como queriendo decir, yo soy el dueño del reposo. Yo soy el mismo reposo. Si usted lo pone a analizar, ellos dicen día sábado, dicen los sabáticos, día sábado, solamente hasta ahí se queda. Él es el Señor del sábado, sí, pero él está dando a entender su autoridad sobre el reposo. Entonces, él tiene su autoridad. Ahora, en lo que es la economía, que hablamos en el sentido de los atributos y las propiedades, cada uno como persona, como prosopone en griego, cada uno tenía sus atributos divinos. Y el Hijo del Hombre,
sus atributos divinos y sus atributos de hombre. Jesús lloró como hombre. Jesús fue niño. Él fue niño. ¿Quién va a negar que el Señor no fue niño? O sea que, ¿sabe por qué entra todo este tipo de detalles? Por la gente que no entiende esto. El Señor fue un niño. Y eso no le quitó que él fuera Dios, pero él creció como un niño, normal y corriente, pero él era Dios. Yo a veces pregunto de una manera enfática, pero bueno, ¿y es que el Logos acaso ustedes creen que era un fantasmita que se apareció solamente cuando apareció el Espíritu Santo? Como que si el Logos era la palabra Logos, como que si solamente era la palabra Logos de la palabra aquí que sale de la boca, ¿no? Porque el Logos se encarnó como persona, hombre, hecho hombre. Es fuerte. Y la gente va a seguir preguntando, oye, pero es que en Isaías lo presenta como el Mesías. Sí, lo presenta como el Mesías, no lo presenta como Dios. Y le da títulos, por cierto. Le da varios títulos. Se presenta en los términos textuales, es ya en el nuevo pacto. Que hay que dar a entender que los apóstoles sí entendieron esto, iluminados por el Espíritu Santo. La persona de Jesús, que estaba subordinada al Padre, nunca perdió sus atributos divinos. Él caminó sobre el agua. ¿Quién hace eso? Solamente él. Él le dijo a la tempestad, cesar. Tenía poder. Algunos dicen que era don. No, eso no es un don. Eso es un atributo divino. Al menos que usted me diga que ahorita va a llover y yo grito y digo, cesar. Eso es mentira, nadie hace eso. Solo queda en la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo creo en los milagros, por si acaso alguien me dice, ay, no creen en los milagros. Sí, pero no como la manera tan exagerada como la tienen las personas. Dios hace como Él quiere, no como nosotros pensemos que tiene que ser. Lo que estoy hablando en el sentido de que el Hijo del Hombre tenía los mismos atributos de divinidad, siendo Él subordinado al Padre. Esos atributos le pertenecían a Él porque Él era hombre. En Filipenses capítulo 2, cuando hablamos de la kenosis, hablamos del vaciamiento, entendemos que no era que Él se quitó una gorra y ya dejó de ser Dios. No, porque naturaleza no es persona. La persona de Dios, que Él era el Logos encarnado, Él era el hombre caminando con dos naturalezas. Cuando le dice toda potestad me es dada, es porque está hablando, por eso fue que pregunté, ajá, ¿y de qué poder? Está hablando de atributos, ya Él tenía los atributos divinos. Es que en ese momento, cuando Él habla ya después de la resurrección, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, es porque Él vive. Y hoy en día, Él vive. Él no está muerto. Él resucitó. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cuando Él resucita. Por eso es que pregunté, ¿de qué poder está hablando? Porque Él tenía los atributos. Antes de decir esa palabra ya los tenía. Que Él los usó fue cuando de verdad los tenía que usar. Él estaba subordinado al Padre. Hay un texto en Corintios capítulo 15 cuando Él le ha de entregar todo al Padre después del juicio. Sigo más adelante y voy, mire, creo que hoy voy más calmadito que las otras veces. La posición de Cristo al Padre, para que se tenga más en cuenta, es en cuestión o de relación a ser un hijo. Allí es cuando se mete el ejemplo del padre al hijo, pero del padre amoroso. Los judíos, y usted se da cuenta, hablaban del padre de Yahweh, o de Elohim, o de Adonai, que es el Señor. Hablaban de él de una manera como un padre fraternal, como un padre amado, como eso aparece en Isaías capítulo, cuando habla del título que se le da también al Mesías. Se presenta como la fuente eterna, el Padre. Se presenta como el Todopoderoso. No hay dos todopoderosos. No hay tres todopoderosos. Hay uno solo.
el ser de la deidad todopoderoso, que es uno solo. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Un solo todopoderoso, un solo alfa y omega, uno solo. Y el Señor Jesucristo, siendo hombre después de la resurrección, nunca dejó de tener, o de que de repente se me fueron y me volvieron. Ahora sí, tengo los atributos, toda potestad, atributos divinos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, soy como Power Ranger, ¿será? No, él era Dios. Que en Filipenses capítulo 2, y esto hay que repetirlo y repetirlo, enseña que él se humilló siendo en forma de Dios. Como hombre, siendo en forma de Dios, hasta lo sumo se humilló para cumplir la muerte de cruz. Y él tenía que hacerlo. Ay, no le llega a Pedro y le dice que eso no suceda. Y el Señor lo reprende. Tiene que suceder. Tenía que morir en la cruz, porque era el plan divino de redención. Entonces, ahora yendo a un temita un poquito más allá, es el tema que ya no es más que todo arrianismo, ni unicitarismo, ni tampoco nestorianismo, sino hace 6 años exactamente, se formó un debate. El debate era si la subordinación fue un debate de alto nivel. O sea, uno de los teólogos era Wes Rooney, ingleses y algunos estadounidenses, no, ingleses que viven en Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que está en inglés. Y el tema era que si la subordinación es temporal o eterna. Yo hablé de eso con un amigo mío, que yo le decía, estás confundiendo el plan de redención con la subordinación. Una cosa es la economía de Dios en la Trinidad y otra cosa es el plan de redención. La economía significa la administración, ¿verdad? En lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene que entenderse eso. Y la subordinación no es eterna. Alguien me dirá, pero es que el versículo dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Plan de redención. El debate se formó. Fíjense bien. Voy a hablar de 5 puntos. Este debate se forma con grandes teólogos que tienen libros y doctorados de teología. O sea, un debate de alto nivel. Yo lo estuve estudiando hace como 2 años y de verdad, porque cada quien presenta sus textos, pero en realidad la subordinación no es que el padre tenía al hijo subordinado desde allá, desde la eternidad, en un sentido de autoridad ficticia, se podría decir. Bueno, miren, la sujeción es ontológica. Eso es una herejía, porque la ontología es una sola, es el ser divino. Habría que entender Juan 1:1 en el sentido de ontología, si había una subordinación. Ahí no lo dice. Estaban los dos juntos. El protosteón estaba cara a cara, los dos juntos, en relación del Padre y el Hijo. No era que había una ontología sujetando al otro. No. Eso es herejía. Es más, eso es arrianismo. Puede ser que un arriano piense así. Eso es arrianismo. El Hijo se subordina es bajo la voluntad de cumplir lo que está ordenado y establecido por el Padre, siendo el mismo Dios. Entonces, habría que entender bien esto. El Padre es la base del Hijo. No precisamente, sino que es la misma esencia, ontológicamente. Es la misma esencia, bajo naturaleza, pues, para que alguien me diga, bueno, ¿y qué tanto ontológicamente hablas tú? No, sino que estamos hablando de un solo ser, que es el ser divino. Entonces, cuando hablamos de un solo ser, tenemos que entender que la subordinación es porque hay voluntad en un plan de redención, en un decreto divino, que tenía que ser la muerte de cruz del Hijo, no del Espíritu Santo, ni del Padre, mucho menos. O sea, el Padre no murió en la cruz.
Lo siento, patripaciano, lo siento, misitario, solo Jesús no es así. El que tenía que morir en la cruz por decreto divino era el Hijo. Entonces, otro punto. Hay igualdad en la ontología, perdón. Hay igualdad. Sí, los dos han existido desde la eternidad, pero yo no estoy hablando de dos dioses, yo estoy hablando de dos personas. Han existido en la eternidad. Y no estoy hablando de una eternidad que comenzó. No estoy hablando de tiempo. Entonces, hay una coigualdad, coexistencia, ¿verdad? Entonces, ¿se sujetó temporalmente en la economía de la Trinidad? Sí, se sujetó temporalmente porque tenía que morir en la cruz. Se sujetó al Padre para cumplir la voluntad de su Padre, siendo hombre. Filipenses capítulo 2. 1 Corintios 15, 28 es el versículo, exactamente. Entonces, cuando regresamos al texto de toda potestad me es dada de mi Padre, es porque estamos siguiendo la misma secuencia. En la resurrección, él dice estas palabras porque ahorita en la dispensación de la iglesia de Cristo redimida, quien está dando los dones es el Espíritu Santo y quien gobierna la iglesia es Jesucristo. Entiéndase eso. Él está vivo. Por eso toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué otra cosa? La complejidad del tema es en la igualdad de esencia. ¿Por qué? Porque la gente, eso es Hebreos capítulo 1. La gente no entiende que aunque él sea el hijo, sigue siendo la misma esencia del Padre. Alguien me dice, pero es que él salió del Padre, pero fue que no fue que salió de una manera como que salió un espíritu volador, no, o salió digamos, una bolita del Padre. No, estamos hablando de la misma esencia del Padre. Misma esencia del Padre. Hermano, tal vez alguien va a decir, hermano, está repitiendo cada rato lo mismo y está cayendo en círculos. Sí, porque estoy tratando de que se entienda definitivamente lo que estoy diciendo. Estoy tratando de que aquellos que argumentan en contra de la deidad de Cristo y en contra de lo que es la cristología ortodoxa entiendan de que la subordinación es por voluntad y que no hay una división entre ellos dos. No que llegaba el padre y regañaba al hijo, porque esto es en amor, el ágape, el agapeo. Esto es por misericordia. Filipenses 2 lo enseña muy bien. Cuando hablamos durante la encarnación, él se sujetó al Padre. Él se sujeta al Padre temporalmente, pero no de una manera soberbia. No, porque él es el ejemplo. Él es el ejemplo. La igualdad es en la esencia. Y los mismos atributos en la persona del Hijo estaban en la persona del Padre. La filiación, que creo que en latín es la cláusula fileo, y fileo, algo así. La filiación está, escúchese, Hebreos 1:5, Juan 3:16, 1 Corintios 4:28. La autoridad la tienen los dos, son coeternos. Pero entre ellos no se jalan los cabellos ni se empujan. Eso es otra cosa. Entonces, no es que el Hijo discute con el Padre. Eso nunca se ha dado porque son un solo Dios. La economía es eterna. Sí, eso sí. Eso sí. Y se cumplió. Y se cerró el libro en Apocalipsis capítulo 22. Entonces, cuando hablamos de eternidad, hay que recordar de que no estamos hablando de un tiempo determinado en que sucedieron estas cosas. Hace 6,000 años, ¿no? Eso es en el tiempo de Dios, atemporal. Lo que pasa es que son maneras como de que yo siempre he pensado en esto. ¿Cómo explicamos nosotros esto si es tan profundo y está en la mente de Dios? Dice Pablo, profundidad de las riquezas en Romanos capítulo 8, ¿verdad? ¿Quién entenderá la mente de Dios? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. En la resurrección, esto es importante, porque el arriano siempre saca este argumento. En la resurrección,
depende del Padre el Hijo. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Deja de ser Dios por eso. Ajá, 15:28. Aquel que le sometió todas las cosas. Sería bueno también buscar otra versión. Dice 1 Corintios 15:28, que el hermano la está colocando, el hermano García, ¿verdad? Sería bueno colocar otra versión, por si acaso cambian algunas palabras en la misma versión. Aquí está hablando de autoridad cuando suceda todo, la resurrección, escatología, juicio final, etcétera, todo. Entonces, volviendo al tema, la economía, que es la administración, no es que, mira, el Padre fue que lo resucitó, el Padre fue que lo envió. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Eso no tiene implicaciones en lo que es la esencia y la naturaleza. Eso no implica que Él no haya tenido los atributos divinos. Él fue enviado por su Padre a cumplir la voluntad. Él fue enviado, Juan capítulo 6 también lo dice. 2 veces lo dice. Él fue enviado por su Padre. En la resurrección, cuando Él le dice a los fariseos sobre el templo, en 3 días lo levanto, y ellos creyeron que estaba hablando del templo, estaba hablando del mismo. Entonces, cuando se tiene en cuenta, los arrianos preguntan, ¿cómo es posible que Él sea Dios y la resurrección fue solamente del Padre? O sea, que el Hijo tuvo que esperar a que el Padre diera la orden. Pues el Hijo cumplió la voluntad de su Padre, 3 días, ¿verdad? Bueno, como estaba escrito por Jonás y todo esto, Él tenía que resucitar. Entonces, eso no implica que se le quite la deidad. De todas maneras y de todas formas, Él estaba sujeto al Padre, a la voluntad del Padre, porque estaba subordinado. ¿Cuál sería otro ejemplo? Otro ejemplo típico es que era la manera antropomórfica. ¿Sabe qué? Eso tiene que ver por la manera como nosotros los hombres y creamos en nuestra mente lo que es la teología, ¿verdad? O sea, en nuestra mente que es finita y la de Dios es infinita, nosotros, porque la gente siempre va a preguntar, bueno, ¿y cómo es esto? Y ven para arriba. Dios lo engendró, pero ¿cómo es esto? Bueno, es la manera de explicar el tema del engendramiento en la eternidad, pero no era que él tenía una forma de crear al Hijo del Hombre. Entonces, cuando él también está sujeto al Padre, la gente a veces mira para arriba y piensa, bueno, de repente y lo regañaba. O sea, no es así, hermano. En lo que es la esencia divina de Cristo, Él nunca perdió su divinidad. Alguien dirá, bueno, yo no niego que Cristo sea Dios, pero igualmente no podemos decir que era otro Dios subordinado a otro Dios. Él dice que tiene al Padre, Él dice que tiene a Dios. ¿Quiere decir que Cristo tenía, siendo Dios, tenía otro Dios? No, no tenía otro Dios. Él era el mismo Dios, encarnado por naturaleza. Y tenía que cumplir todo lo que su Padre lo envió a hacer desde el antiguo pacto. Entonces, ¿qué otro puntico por allí para ir concluyendo? El decreto es eterno. El decreto es eterno. Fíjense, yo dije 45 minutos y me alargué, ya llevo 53. El decreto es eterno. En el Salmo 2 es que se decreta y se habla de este tema. Cuando yo digo la relación íntima entre el Padre y el Hijo y que estaban cara a cara, no se imaginen 2 personas así viéndose a la cara, o sea, face to face, ¿no? O sea, así viéndose, no. Estamos hablando en el sentido de relación íntima entre el Hijo y el Padre. Es lo que enseña kapao en griego, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando en el sentido de una relación entre ellos. También entre el Espíritu Santo, pero mayormente el tema donde más la gente se
se afinca a molestar, digo los arrianos, es en este punto, en el tema de la subordinación del hijo, en donde ellos ven todos estos tipos de problemas, donde ellos siempre preguntan, bueno, pero es que alguien lo envió su padre. Ah, pero es que el poder se le dio fue al final. Sí, pero ¿de qué poder está hablando? O sea, y la palabra poder en griego tiene varias connotaciones. Es importante eso. También cuando vemos este tipo de temas, de que hablamos del Hijo del Hombre, se tiene que entender que estamos hablando no de dos hijos. O sea, no del Hijo del Hombre ni del Hijo de Dios. Estamos hablando de uno solo. Sino que hay que entender los contextos. Hay que entender los contextos. Cuando está hablando de la naturaleza humana y cuando está hablando de la naturaleza divina. Entonces, cuando él habla en estos sentidos, hay que entender los contextos. ¿Juez celestial, Señor Jesucristo? Sí, toda potestad me es dada. ¿Es abogado? Sí, también es abogado. Lo dice Pedro, nuestro abogado. Pero la gente siempre ve entonces dos dioses. Sí, ¿verdad, hermano? Sí, la palabra de Dios es tan bonita. O sea, yo dije 45 minutos porque, o sea, me enfoqué mucho en el tema del Hijo del Hombre porque es que hay muchos textos. Hay muchos textos relacionados a quién es el Hijo del Hombre. Y sabe que Juan es quien lo presenta más. De cierto digo, afincándose, dando relación a que es así de esa manera. Entonces, que la autoridad la tiene el Padre porque él tenía que cumplir su voluntad. Yo espero a que la gente entienda el tema. O sea, yo espero a que la gente, para ir concluyendo, entienda de que no es como que la subordinación está apartando la deidad. Pueden existir varios ejemplos, ya los di. Cuando hablamos de naturaleza y esencia, estamos hablando en el sentido de que sigue siendo un solo ser ontológicamente que es divino. Es decir, Dios. Yahweh. Eso sí le doy a los judaizantes cuando uno dice Jesucristo es el mismo en naturaleza de Yahweh. No, eso es pecado, tú no puedes decir eso. ¡Qué dolor! No. Lo dejo hasta aquí, mi hermano. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, si quieres hacer una pregunta o dar más al desarrollo, hermano. Hermano Percy, ¿te encuentras allí, mi hermano? Ah, sí se encuentra. Sí, aquí estoy. No, todo está muy bien, hermano. Nada más podría añadir un gran amén. Gracias a Dios por el estudio, por la presentación. Es muy necesaria hoy día, especialmente dentro de la comunidad evangélica. Porque lamentablemente hay mucho evangélico que por no conocer la doctrina, a cualquier unicitario le dicen amén, o a cualquier unicitaria le dan las felicitaciones por haber refutado, a un católico. Todo porque no se conoce eso, la cristología, una cristología sana. Gloria a Dios. Pues le damos gracias a Dios, hermano. ¿Hasta aquí le quiere dejar o quiere añadirle un poco más? Vamos a tocar ese tema la semana que entra, si Dios lo permite. El del Espíritu Santo no es el Padre. Ajá, está bien, perfecto. Vamos a entrarle más de lleno. Ahora, sin salirnos de la misma secuencia, porque llevamos una secuencia, ¿ves? Y entonces allí entraríamos en lo que es el área del Espíritu Santo, neumatología. Pero dando a entender apologética que el Espíritu Santo no es el Padre. Imposible. Amén. Y eso lo vamos a desarrollar más fuerte. No, eso es imposible. Y hay gente que está confundida, muy confundida, creyendo que es lo mismo. Sí. Es increíble. Es increíble a lo que hemos llegado. El hermano dice, es bonito analizar la economía de la salvación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, es que es muy profundo. Muy hermano, yo he estudiado soteriología, he estudiado angiología, demoniología, he estudiado, si no me equivoco, también antropología, pero
cuando empecé a estudiar la Trinidad, que es la teología propia de Dios, yo creo que yo quedé asombrado porque esto es muy profundo y todavía lo estoy razonando. O sea, es muy profundo. Es el tema más profundo de la Biblia. Este Amén. tema de la Trinidad es el tema más profundo de la Biblia. Es la misma escatología. Ah, porque sí, yo conozco escatología y entonces cuando vienes a esta área, es un tema que mira, da más y da más y da más todavía. Es tremendo. No, lo dejo hasta aquí, mi hermano, porque llegué a la hora. Ok, mi hermano, está bien, perfecto. Entonces, pues, hermano Armando García, que Dios lo bendiga, hermano. Gracias por habernos acompañado. Y también a los hermanos que nos han estado acompañando, pero que no comentaron. Y a todos aquellos que van a ver este video, pues que Dios los bendiga, Dios los guarde. Mi hermano Luis Alfinger, gracias por su tiempo, gracias por sus enseñanzas, que son sumamente importantes. Unos minutitos de despedida, hermano. Bueno, mi hermano, Dios los bendiga. Espero que de verdad sean las enseñanzas, y discúlpenme las muletillas si cada rato repito lo mismo. No lo hago de manera de que estoy nervioso, no, sino de que la esencia de la enseñanza quede, porque a veces uno repite y la persona dice, ay, ¿por qué está repitiendo lo mismo? El que no entiende, se le tiene que repetir varias veces lo mismo, para ver si es que el Espíritu Santo le abre aquí el entendimiento. Entonces no es que yo esté repitiendo cada rato lo mismo porque yo quiero hacerlo, sino que a veces uno escucha a las personas, a los unicitarios y a los arrianos, a los testigos de Jehová, y uno dice, pero bueno, tú no entiendes eso, tan fácil que es eso. Entonces, bueno, que espero que sea la voluntad del Señor, que las personas entiendan los temas y que la cristología de la doctrina verdadera ortodoxa quede de verdad aquí, que no fue una enseñanza que fue nada más pasajera, sino que de verdad quede la enseñanza. Amén. Amén, hermano. Bueno, pues yo también me despido, hermanos, que la paz de Cristo sea con ustedes, que Dios los guarde. Amén. Y pues si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana. Como siempre, me despido desde Los Ángeles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quedamos en la paz de Cristo. Hasta luego.